7 de la mañana, 9 minutos. A propósito de este examen Ser Bachiller, estaba como invitado el director ejecutivo de INEVAL, Edwin Palma. Por un tema de agenda, canceló la entrevista, que es lo que nos supieron responder luego de haber sido invitado. Así que estaba comprometido para esta entrevista esta mañana. No sin antes también está como invitada Mael Montaña, quien es asambleísta independiente, a quien quiero agradecerle por acompañarnos a esta hora de la mañana. ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días. Muy buenos días, estimado Javier. Como siempre, mi agenda me permite estar con los medios y hablarle a los ecuatorianos. Eso no puede ser. Pero bueno, en un gobierno a la deriva, cualquier cosa ocurre. Así que a la orden, un saludo muy especial y un abrazo cariñoso a los ecuatorianos. Bienvenida y gracias por aceptar la invitación, asambleísta. Empecemos por esto del Ser Bachiller, porque entiendo que la comisión o la mesa legislativa de educación es muy clara, le pide pues de alguna u otra forma buscarle una salida al tema de Ser Bachiller, y se plantea eliminar, modificarlo o revisarlo. ¿Qué es lo que usted considera que se debe hacer? Empezar diciendo que en un gobierno a la deriva pocas soluciones se esperan. Hay problemas en la salud, problemas de corrupción en educación, problemas con el Ser Bachiller, problemas con los jóvenes. Tenemos un presidente ausente y un vicepresidente en campaña, así que la situación del país es complicada porque las soluciones están en funcionarios de segundo nivel que no tienen ni capacidad, y porque además la corrupción ha carcomido todos estos procesos. Hora de ver integralmente el problema de la educación básica, de la educación media, de la educación superior, y de trabajar en coordinación y de manera articulada entre las autoridades del gobierno, pero también las universidades tienen mucho que decir. Lo más importante es cómo estamos preparando a los jóvenes para su vida profesional, para su ingreso a la universidad y a los institutos de educación superior. Es clave. En este momento ya el gobierno debería decir qué va a hacer con la prueba Ser Bachiller, que ha acumulado una serie de errores, de desviaciones y de problemas de corrupción, que eso ya, si no se sabía, se podía oler que algo oscuro pasaba con el tema de estas pruebas. Hay que eliminarlas y hay que volver al examen de grado para que el estudiante concluya su bachillerato con unas calificaciones que valoren lo que ha aprendido durante el proceso, durante la educación media, durante el bachillerato. Ahí cerrar ese ciclo con calificaciones que valoren esa formación. Y luego hay que trabajar con las universidades para crear procesos de nivelación y exámenes de ingreso a la universidad para medir competencias, habilidades con exámenes realistas. O sea, no podemos permitir que los estudiantes al terminar el bachillerato paguen la ineficiencia de todo el proceso, paguen los problemas de todo el sistema y que se conviertan en unos mecanismos un tanto oscuros para eliminar la posibilidad de que ellos escojan su carrera, o para que le demos orientación de acuerdo a sus habilidades, a sus competencias, a sus actitudes y a la formación que ha recibido. Tema complicado, y necesitamos escuchar más a los jóvenes, que son los protagonistas en este momento, los más afectados, y a los padres de familia. Ellos tienen la palabra y es necesario escuchar. Esperamos que pronto quienes forman la cabeza de este gobierno, que a veces no sabemos dónde está, nos digan qué es lo que va a suceder con la prueba Ser Bachiller. De hecho, usted vio el video que presentamos hace momentos de esta alumna, que aquí no es que venimos por vagos ni porque somos inteligentes, sino porque realmente es una prueba que no sirve en lo absoluto de todo lo que se aprendió durante el bachillerato o la época del colegio. De ahí que volver entonces, no sé, se me ocurre decir, a ver, en cuarto año como era antes, quimio, FIBA, sociales, no sé, ahora que se aumenten unas nuevas especialidades que hay de acuerdo con el mundo, ¿no? Hay tantas cosas que aprender, pero es necesario ver el sistema en su conjunto. Es necesario hacer una evaluación integral. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a los genéricos, en todo. De la misma manera que si te duele el estómago, tienes cáncer o diabetes y te dan paracetamol, acá no puedes venir de la zona rural, de colegios que no tienen ni siquiera computadoras, que ni siquiera tienen asientos adecuados para los niños con deficiencias profundas, que a los estudiantes que tienen la posibilidad de tener cada uno su computadora en el colegio y en su casa, o sea, los mismos niveles de educación, los contenidos que se están dando no
no ameritan aplicar un genérico como es el ser bachiller. O sea, en cada colegio, en cada establecimiento educativo y en cada nivel tienen que haber exámenes apropiados que midan con realismo las capacidades de los chicos y sobre todo sus competencias. Pero también me huele que aquí en esto de la prueba ser bachiller se ha generado un negocio o un negociado. Porque, ¿cómo? Si el colegio te tiene que dar los contenidos y las herramientas necesarias, ¿por qué los estudiantes tienen que pagar y los padres de familia hacer un esfuerzo para pagar a determinados institutos donde están los super sabios que saben cómo es que se tiene que presentar, cuáles son las preguntas que va a tener este $500 por alumno cobran? Así es. Ahí, dígamelo a mí, que yo viví la prueba y dije no. Ahí está. Yo no voy a hacer eso con mi hija, dije claramente. Y que estudie. Pero yo no sé esos institutos, ¿quién los autoriza? ¿Quiénes son esos genios, como usted dice? Sí. Porque son los que dicen, ven, yo te enseño, yo te muestro, yo te hago aprender cómo es ese examen. Por Dios, ¿y entonces el colegio dónde queda? Y aprender todo lo que no aprendiste en los 6 años de educación media. O sea, estamos realmente perdidos. Y qué bueno que ahora se destape esto, pero ha sido un proceso. Y hay otro tema que supongo que en la Comisión de Educación lo están debatiendo, pero también es complicado. Este genérico del bachillerato, o sea, un genérico. Yo fui maestra por muchos años y en ese tiempo, pasando el ciclo básico, cuando ya el joven tiene 14 años, que ya se pueden medir su orientación, correcto, tanto sus competencias, y él también puede identificar, teníamos el bachillerato por especialización, correcto, y dio excelentes resultados. Entonces los jóvenes que se iban a orientar a ingeniería, a estudiar medicina, estudiaban o químico-biología o ciencias exactas en físico y matemáticas. Los que tenían mejor orientación para sociales, entonces estudiaban eso, ¿no? Si iban a ser abogados, si iban a ser sociólogos. Era un sistema que funcionó, un modelo que empezaba a funcionar, que había que hacerle ajustes, que había que buscar procesos de nivelación, de mejoramiento en determinadas zonas geográficas, donde por condiciones a veces los chicos no tenían toda la formación necesaria, capacidades les sobra en todos los niveles a los jóvenes, pero había que darles más elementos y entonces las universidades creaban los cursos de nivelación, de formación anticipada para que rinda su examen de ingreso. Pero estamos acostumbrados a cada uno que llega, cada ministro, cada director, o sea, ni siquiera tenemos una política y una visión global de hacia dónde va el país para que la educación funcione. O sea, sí estamos en un momento complicado y en un año mucho más complicado aún. En definitiva, que se elimine ese examen, ¿verdad? En definitiva, que se elimine el examen, que se valoren todos los problemas del sistema. Los jóvenes están abiertos. Sí, Yo he tenido el sábado último conversaciones con jóvenes de nuestro movimiento Cambio Ciudadano y me han dicho, nosotros no queremos que se eliminen los exámenes, pero no de esa forma, no con esos mecanismos oscuros de corrupción y con un genérico que determine disque conocimientos, pero que no determina ni tus competencias, ni tus habilidades, ni tus actitudes, y que te dice lo que tienes que estudiar en la universidad. Lo más importante es formar a los jóvenes, facilitarles con esa formación su ingreso a la universidad y darles las herramientas para que ellos puedan estudiar lo que ellos quieren de acuerdo a sus competencias, de acuerdo a sus habilidades y de acuerdo a sus actitudes. Facilitarles y no frustrarlos, que eso es lo que está ocurriendo. Y no asfixiarlos. Así es. Vamos a otro tema, asambleísta. Juicio político contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral. La Comisión de Fiscalización está recibiendo estas pruebas de cargo y descargo. Entiendo que en los próximos días tendrá que hacer un informe para que vaya al Pleno de la Asamblea. ¿Cuál es la lectura que le da a usted eso? Juicio de pronóstico reservado. ¿Reservado? Pero usted parece como el clima. Oye, sí. El clima político está reservado. Y a veces este juicio se parece al clima de Quito en las mañanas. Tanto gris, muy gris a veces. Yo tengo una frase que he aprendido en todo este quehacer de la política. Digo que en política hasta los burros vuelan, o sea, no es que aquí no podemos ver un burro volar, aquí hasta los burros vuelan y algunos vuelan muy alto. Y entonces... Este es un momento para decirle a la ciudadanía, que además lo siente y lo sabe, porque lo electoral tampoco es un secreto, porque no es de ahora, porque no es de ayer, viene de antes de ayer, pero que cada vez se vuelve mucho más complicado, que hay elementos y pruebas suficientes para el juicio político a la señora Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Hay elementos suficientes, pero que a veces los
representantes, los asambleístas, no actuamos de acuerdo a esas pruebas, sino a determinadas aspiraciones o intereses partidistas, no políticos, porque el juicio es político, partidistas, y a veces estas aspiraciones y estos intereses a veces son mezquinos, intereses mezquinos, como muy individuales. Es hora de que los ciudadanos en la red, en vez de estos genéricos, porque estamos acostumbrados a los genéricos, no hagamos genéricos tampoco en las redes, enviemos mensajes dirigidos específicamente a sus representantes, a sus asambleístas, para decirles cómo usted, que es el representado, quiere que se vote en este juicio político. Primero en la comisión, es más fácil porque los podemos identificar a todos, y luego para que este juicio llegue al pleno y en el pleno se pueda conseguir aquello que usted sabe, estimado Javier, es casi imposible. Ahí viene el pronóstico reservado. Para poder censurar y destituir a la señora Diana Tamaín. Es importante, es necesario que esto se dé, pero mi mensaje directo a la señora Diana Tamaín, que tiene paralizado al Consejo Nacional Electoral, es que renuncie. Si tiene un poco de dignidad y de respeto a sí misma, renuncie, porque usted ha perdido la confianza y el respeto del pueblo ecuatoriano. Eso es mucho más grave que tener simpatías o antipatías en el pleno de la Asamblea. Porque las denuncias son serias, ¿no? Las denuncias son muy serias, y porque ese es un cargo donde la confianza del ciudadano es fundamental. El electorado quiere saber que cuando llega a las urnas su voto va a ser respetado, y no tiene confianza con este órgano que tiene que darle garantías, porque conocemos esas afirmaciones y ese sentir de la gente del posible fraude, de los apagones informáticos, de apagones de otras maneras también, que no son solamente informáticos, y es triste escuchar a la gente decir que lo que ganas en las urnas lo puedes perder en el Consejo Nacional Electoral, que lo que pierdes en las urnas lo puedes ganar en el Consejo Nacional Electoral. Eso no puede darse. Necesitamos que se respete la decisión del votante cuando llega a las urnas, pero no solamente que se dé, necesitamos sentirlo, necesitamos tener esa confianza. Así que es importante renovar a este órgano electoral, porque además tiene unas tareas súper importantes que cumplir, que tuvimos que conseguir que se coloquen en la reforma al Código Electoral, que a propósito, que tienen que ver con depurar padrones, que es fundamental, que con auditorías al sistema informático del fraude y de los apagones, que tiene que ver con la depuración del registro de validación de firmas para legalizar organizaciones, y tiene plazos que van entre 120 y 180 días, y en este momento deberíamos estar hablando de esos temas, de organizar veedurías y observatorios ciudadanos para conseguir que estos instrumentos, que estas herramientas del proceso electoral tengan o nos den seguridad, y que nos den sobre todo transparencia en el proceso. Que a propósito se requieren algunos reglamentos para esas reformas establecidas en el Código de la Democracia. Indudablemente. Y hay que hacerlos, porque de lo contrario, ¿en qué pista jugamos, en qué pista bailamos? Y en este momento el Consejo Nacional Electoral, que está partido en dos, o sea, el llamado es: señores, aquí ustedes no han sido escogidos, dicen que en un proceso de selección, para que vayan a pelear y para que vayan a trabajar por sus propios intereses o por los intereses de partidos o de movimientos. Pero yo digo siempre, claro, ¿a qué organización política no le interesa tener un Consejo Nacional Electoral de bolsillo? O para su bolsillo. Y eso ha ocurrido siempre, pero eso ha ocurrido siempre, pues, ¿o no? Eso ha ocurrido siempre por estas historias y estas leyendas, que a veces se convierten en leyendas urbanas. Decíamos anteriormente, necesitas tener tu propio Consejo Nacional Electoral o tu propia mayoría para asegurarte determinados resultados. Eso tiene que cambiar, y por eso vuelvo a insistir y a poner mi confianza en los ciudadanos, que yo creo que en este momento ya deberían estar manifestándose fuera del Consejo Nacional Electoral para exigirle la renuncia a la señora Diana Tamaín, que no da garantías para liderar a este Consejo Nacional Electoral. Así que ciudadanos, hay que despertarse. Este es el momento, porque después, cuando ya nos toque hacer manifestaciones, será muy tarde. Que los resultados estén dados,
ninguna vigilia hará el milagro de devolvernos los resultados. Así que este es el momento de movilizarse, de organizar veedurías, de organizar observatorios, de exigir que doña Diana Tamaín o quien quiera que esté liderando y que forme la mayoría del CNE, ojalá fueran todos, trabajen en beneficio de estos temas que han sido recogidos en una transitoria especial, la tuvimos que hacer. Son temas operativos, administrativos del Consejo Nacional Electoral, no son temas de ley, deberían estar en marcha, pero no están. Así que a despertarse, ecuatorianos, necesitamos garantizar transparencia en el próximo proceso electoral, transparencia y eficiencia. ¿Y a ustedes le han propuesto ser binomio presidencial o no? Pero estamos hablando de doña Diana Tamaín. Pero usted es una figura pública y una figura que políticamente ha tenido su recorrido, así que la pregunta... Como que todavía es temprano para definir entonces candidaturas. Se lo voy a preguntar a las 8 de la mañana, ¿le parece? Yo estoy dedicada ahora a fortalecer nuestro movimiento, nuestra organización, Cambio Ciudadano. Estoy viajando, encontrándome con los ciudadanos porque estoy en pleno ejercicio de asambleísta. Pero nadie ha hablado con usted. El fortalecimiento de nuestras estructuras por ahora. Nadie ha hablado con usted. Siempre abierta al diálogo, el país lo necesita, el país lo necesitará. Ya llegará el momento, yo creo, de sentarnos en la misma mesa a quienes nos interesa dar motivación a la gente de que este año, que va a ser difícil, sí, por las condiciones y por las situaciones especiales que vivimos en economía, en los temas de seguridad, en los temas de corrupción. Esos temas nos duelen, pero hay que convertir este año en la oportunidad de cambio. Ecuatorianos, en las elecciones de 2021 tenemos la posibilidad de renovar al Ejecutivo y de renovar al Legislativo para darle mayor calidad, para darle unos representantes que en realidad estén en sintonía con las aspiraciones de la gente, que a veces eso es lo que perdemos en este ejercicio de la legislación. Así que no nos dejemos llevar solamente por las malas noticias, hay que seguirlas atendiendo, pero hay que levantar el ánimo y hay que trabajar ahora, en este momento, en búsqueda, como decía, de tener primero un organismo electoral que nos dé esa transparencia y esa seguridad, pero también de encontrar esos elementos y esas propuestas que sean capaces de unir, por lo menos del centro hacia la derecha donde militamos, una propuesta seria y ganadora para el próximo año para transformar al Ecuador. El Ecuador tiene que ser transformado ecuatoriano. Me queda debiendo la respuesta. Quiero agradecerle por habernos atendido a esta hora de la mañana, asambleísta. Que tenga buen día. Así me vuelvo a invitar, Javier, para contestarle si hay un acuerdo electoral. Gracias, asambleísta. Una buena mañana. A usted muchas gracias. Gracias, Mae Montaño, asambleísta. Son las 7 de la mañana con 27 minutos. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos estaremos con más información para ustedes. No se vayan.